Listo, entonces. Aquí estamos con la semana 15 y tenemos la deuda pública, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la deuda, tenemos que remontarnos un poco a la historia del Perú. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Nosotros, cuando nos constituimos o cuando nos creamos como nación, vamos a tener que afrontar una serie de problemas dentro del nuevo proceso, ¿no? Nos metemos un poco en la historia del Perú, ¿verdad? Y apreciamos de que una vez que nos liberamos nosotros de la colonia española, ¿sí? El problema era cómo llevar a cabo una administración pública, cómo nosotros poder hacernos cargo de nuestros propios problemas, ¿cierto? De nuestro propio financiamiento, de nuestra propia recaudación de dinero, de la manera como teníamos que realizar el gasto público para este nuevo país que se estaba forjando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan? ¿Qué va a pasar? Tendremos el dinero suficiente nosotros que en ese tiempo empezábamos a hacer el país para poder cubrir nuestros gastos? ¿Qué dicen, gente? Participando, por favor. ¿Podremos tener nosotros el dinero suficiente para poder cubrir el gasto de Perú? ¿Se acuerdan? Con la mayor inversión, claro que no. Ya, entonces, ¿a qué vamos a tener que recurrir? A que otros países nos presten dinero. ¿Cierto? Vamos a tener que recurrir al financiamiento, ¿sí? Al financiamiento. Entonces nosotros vamos a tener que endeudarnos, ¿sí? Vamos a recurrir al financiamiento, vamos a tener que endeudarnos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la deuda pública viene a ser, ¿sí? El conjunto de obligaciones, así vamos a formalizar la diapositiva, ¿no? La deuda pública que viene a ser el conjunto de obligaciones, ¿sí? El conjunto de obligaciones pendientes de pago, ¿no? Que mantiene el sector público a una fecha determinada frente a sus acreedores. Constituye una forma de obtener recursos y se materializa normalmente mediante emisiones de títulos valores, ¿no? En los mercados locales o internacionales y a través de préstamos directos, ¿no? De entidades como organismos multilaterales, ¿sí? O también gobiernos, otros países también que nos prestan, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo ahí? Deuda pública total. Ahí está mi deuda pública total. Esto se va a dividir en dos. En la deuda pública interna, que es el sector público acuerda con personas naturales o jurídicas residentes, ¿sí? La deuda pública interna. Las personas naturales o jurídicas residentes en nuestro país, ¿sí? Residentes en nuestro país, o sea, los que viven en nuestro país, los que tienen ingresos en nuestro país, ¿sí? Ellos van a ser. Ahí se ve mejor, ¿no? Deuda interna, ¿sí? Y también vamos a tener nosotros la deuda pública externa, ¿no? El sector público, la externa, el sector público acuerda con personas naturales o jurídicas no residentes, ¿no? Personas naturales o personas jurídicas que no viven en nuestro país, ¿cierto? No viven en nuestro país. Por ejemplo, ¿no? Emisiones de bonos, ¿sí? Aspectos multilaterales, Club de París también, entre otros, ¿no? Otra deuda directa que es la deuda garantizada total. Sí, voy a tener dos tipos de deudas entonces. La deuda pública interna y la deuda pública externa. ¿Sí? La deuda pública interna y la deuda pública externa. Ahí está. ¿Listo? Un poco de los mercados emergentes, ¿no? Las proyecciones de la deuda pública mundial, ¿no? En los mercados emergentes. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahí tengo deuda al 2019, al 2021 y la proyección de deuda al 2025. Ya está. Economías emergentes ahí están arriba, economías avanzadas abajo, ¿no? Economías más desarrolladas. ¿Por qué Perú decidió endeudarse por más de 100 años y qué consecuencias puede tener para su economía? Acá hay una nota al respecto, ¿no? Una noticia
que tiene que ver con el tema, ¿sí? Tras semanas de inestabilidad política, ¿sí? Inestabilidad política, protestas y 3 cambios de presidentes, Perú anunció esta semana una arriesgada jugada económica. La nación sudamericana, por primera vez en su historia, decidió lanzar un bono económico por más de 100 años. Una de las pocas naciones del mundo que ha logrado tal plazo para su deuda, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF del país, había publicado el domingo un decreto supremo que autorizaba la emisión, en el que indicó que los fondos se destinaran a contener el COVID-19, ¿se acuerdan, no? Y financiar parte del gasto público. En este caso, de lo que se trata es de obtener financiamiento para el presupuesto público que, a raíz de la pandemia, se ha incrementado, ¿sí? Dado que han aumentado también las necesidades, pero han disminuido los ingresos, ¿no? Le dice la BBC, ¿no? Mundo al doctor Pedro Grado Semí, profesor de Economía de la Universidad de Lima. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo puedo afectar también? ¿Ves? ¿Cómo puedo afectar los aspectos del COVID en el presupuesto nacional, que van a necesitar mayor cantidad de dinero para poder solventar el sector? ¿Cierto? ¿Habrán escuchado alguna vez ustedes hablar del Club de París? El Club de París. El Club de París. ¿Habrán escuchado hablar del Club de París? El Club de París es también una agrupación, ¿no? Una agrupación que se dedica a prestar dinero, ¿sí? A economías, ¿sí? A economías que necesiten financiamiento, ¿no? A todos los países que necesiten plata para su gasto público. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo ahí? ¿Qué tengo ahí? Grupo informal de acreedores oficiales, cuya función es encontrar soluciones coordinadas y sostenibles a las dificultades de pago que experimentan los países deudores. Está conformado por 22 países. Su origen se remonta a 1956, cuando Argentina acordó, ¿sí?, reunirse con sus acreedores en la ciudad de París. Desde entonces, el club ha alcanzado 470 acuerdos con 99 países deudores. ¿Listo? Ahí está. Podemos ver la diferencia o podemos apreciar la diferencia cuando hablamos nosotros de una renegociación y cuando hablamos nosotros de una refinanciación también. ¿Podremos ver? ¿Podemos ver la diferencia entre una renegociación y una refinanciación? ¿Cuándo tenemos renegociación? Cuando estamos ante una renegociación. Es un acuerdo entre deudor y acreedor que busca modificar las condiciones de pago de una deuda. Se negocia un nuevo programa de pagos, plazos, montos, intereses, ¿no?, para saldar la deuda. Refinanciación significa gestionar la firma de un nuevo contrato de crédito, a menudo en mejores términos que el anterior contrato, ¿no? Se busca cancelar la deuda anteriormente contraída, puede incluir solo la parte vencida o también la parte aún no vencida, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo en cada uno de ellos? Cuando hablamos de renegociación, hablamos de un nuevo programa de pagos, ¿verdad? Un nuevo programa de pagos. Renegociación, un nuevo programa de pagos. Refinanciación, ¿sí? Se gestiona la firma de un nuevo contrato de crédito, a menudo en mejores términos que el anterior contrato, ¿no? ¿Cierto? Puede incluir solo la parte vencida o también la parte aún no vencida de la deuda. ¿Listo? ¿Cómo va el tema de la renegociación? Argentina. Diario El País, otra noticia para poder ver el tema, ¿no? Argentina patea hacia adelante deuda en pesos por casi 30.000 millones de dólares, ¿cierto? El gobierno obtiene una adhesión del 78% de la operación con
la que reemplaza vencimientos inmediatos por títulos que vencen en el 2024 y 2025, ya bajo el mandato del sucesor de Fernández. El Fondo Monetario Internacional con el que el equipo de Massa negocia esta semana una nueva revisión del acuerdo de reestructuración de deuda, se mostró a favor del canje. El Fondo Monetario Internacional acoge con beneplácito los esfuerzos de las autoridades argentinas para reducir los riesgos de financiación asociadas con la deuda interna, dijo la portavoz del FMI, Julia Kross, en una rueda de prensa celebrada en Washington. Ahí está una noticia relacionada, ¿no? A ver, hablemos un poco del comercio internacional. ¿Sería importante el comercio internacional? ¿Es importante el comercio internacional? ¿Qué creen? ¿Qué les parece? Sí, porque podemos comprar e importar productos. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué dicen? ¿Será importante el comercio internacional? Claro, ¿no? Claro, ¿verdad? Cuando hablamos de comercio internacional, sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto va a ser importante porque nos va a permitir poder obtener ciertos tipos de productos que tal vez nosotros no producimos. Todas las economías pueden producir los mismos productos, todas las economías pueden producir siempre los productos, todos los productos, todas las economías pueden producir todos los productos. No necesitan de algunos materiales más porque no hay en ese territorio. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Nosotros no, todos los países o todas las economías no van a poder producir los mismos productos porque siempre van a haber algún tipo de bienes o servicios o productos que nos sale más caro producir, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros que realizar el intercambio, ¿sí? ¿Sí? Por eso que es importante el comercio internacional. El comercio internacional viene a ser el intercambio, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Nosotros el intercambio que tenemos nosotros de bienes y servicios con los demás países, ¿no? Entonces comprende el intercambio de productos, dice aquí la diapositiva, que entre sí realizan los países, regiones o bloques económicos del mundo, ¿no? Ya sea mediante organismos oficiales o a través de particulares, ¿sí? Organismos oficiales u organismos particulares, ¿sí? ¿Existen causas del comercio internacional? Sí. Diferencias entre las condiciones de producción. Los países no se autoabastecen, ¿no? Costos diferenciados. Diferencia de gustos y preferencias. Diferencias de gustos y preferencias, ¿sí? ¿Es importante los gustos y las preferencias de los consumidores? Sí, pues, ¿sí? Los gustos y las preferencias de los consumidores van a permitir o van a lograr, ¿cierto?, que se pueda obtener un producto. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante a la hora de elegir? Los gustos de la gente, ¿sí? ¿Cierto? Listo. Listo. A ver. Pero bueno, ¿qué es materia de comercio internacional? Ya está. A ver. Millones de peruanos dependen de las diferentes actividades económicas que tienen por destino a consumidores fuera del país. ¿Cierto? Millones de peruanos dependen de las diferentes actividades económicas que tienen por destino a consumidores fuera del país. Ahí está. Las exportaciones del Perú crecieron significativamente desde comienzos del presente siglo. Así de registrar
6.956 millones de dólares en FOB en el 2001 pasaron a 31.163 millones en el 2018, ¿no? Posteriormente, en el 2013 llegó a 42.579 millones y una década después registró un récord al elevarse a los 63.193 millones el año pasado. Miren cómo han ido evolucionando, ¿no? Las exportaciones en el Perú. Las exportaciones en el Perú vemos, por ejemplo, que van creciendo, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los productos que se exportan? Productos que se exportan, ¿sí? Ahí los tienen, pues. Ahí los tienen ustedes en la imagen. Algunos de los productos que se importan en la imagen. Ahí está, ¿no? El palto, el arándano, el mango y los conocidos espárragos, pues, ¿no? Los conocidos espárragos en nuestro país que se han venido comercializando desde hace muchos años, ¿no? ¿Cierto? Formas de comercio internacional, exportación e importación, ¿no? Cuando hablamos de formas de comercio internacional, ¿se acuerdan? ¿Qué serán las exportaciones? Venta de mercancías domésticas de un país hacia el resto del mundo. Exportaciones, ¿qué serán las exportaciones? Venta de mercancías domésticas de un país hacia el resto del mundo. Exportaciones. ¿Sí? Y las importaciones, compra de mercancías extranjeras que los residentes de un país hacen al resto del mundo. Compra de mercancías extranjeras que los residentes de un país hacen al resto del mundo. Ahí está. O sea, cuando hacemos exportaciones, cuando entran los productos del resto del mundo hacia nuestro país. Y cuando hacemos exportación, mandamos los productos para afuera. Y cuando hacemos importación, llegan los productos del resto del mundo hacia nuestro país. ¿Cuándo se cobra el arancel? ¿Cuándo se cobra el arancel? ¿Cuando hay exportación o cuando hay importación? Alguien me dice, ¿cuándo se cobra el arancel? ¿Cuándo se aplica el arancel? ¿A la exportación o a la importación? ¿Cuándo? Cuando tenemos nosotros importaciones. ¿Sí? Cuando tenemos nosotros importaciones. Ahí se aplica el arancel. Teorías del comercio internacional. Teorías del comercio internacional. ¿Cierto? Entonces tenemos ventaja comparativa y ventaja competitiva. ¿Cierto? Ventaja comparativa y ventaja competitiva. Cuando hablamos de la ventaja comparativa, ¿sí? Hablamos de David Ricardo, segundo representante de la escuela clásica, ¿no? Los países deben producir y exportar aquellos productos que pueden fabricar a costos relativamente más bajos que el resto de los países, ¿no? E importar los productos en los que son más
ineficaces, ¿no? En términos de costos de producción. Cierto, ¿no? Cierto, ¿no? ¿Sí? Todo depende de qué, todo eso va a estar en función de los costos de producción. Si es más caro producirlo que comprarlo en el resto del mundo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Producirlos o comprarlos? Si nos sale más caro producir, ¿los producimos o los compramos? ¿Qué dice gente? Lo compramos. Claro, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a tener que comprarlos, pues. Y Porter, Michael Porter, plantea la necesidad de producir no solo tomando en cuenta los costos bajos, sino la calidad de producirlos. La competitividad se crea en base al progreso y la innovación. ¿Sí? La competitividad se crea en base al progreso y a la innovación. ADEX, Perú fue el primer exportador del mundo en arándalos, ¿no? Otro de los productos que Perú también vende bastante, los arándalos, ¿no? Calidad, ingredientes, calidad e ingredientes que las MIPES necesitan para crecer y exportar, ¿no? Las MIPES en nuestro país necesitan crecer, pero no solo pasa por más capital e insumos, sino también requieren de normas de calidad que estén a su alcance y que faciliten su operatividad. ¿Cierto? Que estén a su alcance y que faciliten su operatividad. Elementos del comercio internacional. Elementos del comercio internacional. ¿Cierto? Divisas. Elementos del comercio internacional, divisas. ¿Qué es una divisa? ¿Qué es una divisa? Se define la divisa como una moneda de aceptación internacional. ¿Sí? Se define como divisa la moneda de aceptación internacional. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuáles son las divisas en nuestro bloque? ¿Cuáles son nuestras divisas? ¿Qué divisa tenemos en nuestro bloque? ¿Ahí ven la imagen o no? A ver, un ejemplo de divisa. El dólar puede ser. El dólar puede ser, claro, el dólar, ¿no? El dólar. Otra, el euro puede ser. El euro puede ser.
¿El yen puede ser? Y la libra esterlina, pues, ¿no? ¿Qué son las reservas internacionales? Cuando usamos reservas, usamos reservas, usamos reservas internacionales, ¿sí? Cuando nosotros ahorramos, ¿no? Ahorramos o acumulamos. Ahorramos o acumulamos, ¿para qué? ¿Para qué son los ahorros? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué sirven los ahorros? ¿La gente debe ahorrar o no debe ahorrar? ¿La gente debe ahorrar? Sí, para luego poder invertirlo. Por ejemplo, para la inversión, ¿sí? Sí, pues, sí, para poder realizar un negocio, para poder invertir, la gente debe ahorrar. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Para qué también se ahorra? ¿Para qué también se acumula? Para comprar algunas cosas o fondo de emergencia. Eso, eso, para las emergencias, para las contingencias, ¿no? El ahorro nos va a permitir, sí, poder salir de algún tipo de problema, ¿no? El ahorro nos permite poder salir de algún tipo de problema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ahorro, nosotros vamos a poder referirnos a que el ahorro nos va a servir para poder invertir, o sea, poner en marcha un negocio y también nos va a poder servir para poder hacer frente a algún tipo de contingencia o necesidad. ¿Listo? El derecho especial de giro. El DEG, el derecho especial de giro. ¿Sí? Cuando hablamos del derecho especial de giro, nosotros nos referimos a que este es un activo creado por el Fondo Monetario Internacional. El DEG es un activo creado por el Fondo Monetario Internacional para poder financiar a sus países miembros, ¿no? ¿Se acuerdan del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuándo presta? ¿Cuándo presta dinero el Fondo Monetario Internacional? ¿Se acordarán? A ver, participando, por favor. El Fondo Monetario Internacional va a prestar dinero, ¿sí? A todos los países que tienen déficit de balanza comercial, ¿sí? O sea, el Fondo Monetario Internacional va a prestar dinero a los países, ¿sí? Que han tenido más importaciones que exportaciones, ¿cierto? Entonces están bajos en sus exportaciones. Han comprado más de lo que han vendido, ¿sí? Ahí entonces el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Va a poder prestarle a los países. Naturalmente, no le presta a cualquier país, tiene que ser un país miembro, ¿no? Tiene que ser un país miembro del FMI. Derecho especial de giro. El derecho especial de giro, ¿no? Estamos hablando del DEF, que es un activo creado por el FMI para poder financiar a sus países miembros. ¿Qué será el tipo de cambio? ¿Les parece familiar? Tipo de cambio, ¿les parece familiar el tipo de cambio? ¿Cuándo hablamos de tipo de cambio? ¿Qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio viene a ser, el tipo de cambio viene a ser el valor de la moneda frente al dólar, ¿sí? El valor de la moneda frente al dólar.
¿cierto? Y por último, el arancel, que ya les estaba preguntando hace un rato, ¿sí? ¿Cuándo se aplica el arancel o cuándo se cobra el arancel? ¿Hacia qué se aplica el Cuando, arancel? cuando importas. Claro, a las importaciones, ¿cierto? A las importaciones. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda, gente? ¿Alguna duda, alguna pregunta? BCR, Banco Central de Reserva, ¿sí? El BCR, reservas internacionales de Perú crecieron hasta el 76.716 millones en mayo, ¿cierto? El 22 de mayo del 2023 al 17 de mayo del 2023, el nivel de reserva internacional, ¿sí? El nivel de reserva internacionales netas totalizó 76.716 millones, ¿no? Monto mayor a los 4.832 millones frente al cierre del 2022. De acuerdo con la información del Banco Central de Reserva, ¿sí? No obstante, el monto fue menor a la cifra alcanzada al cierre del 2021, cuando las reservas sumaron 78.495, ¿no? Además, la posición de cambio fue de 51.524 millones al 17 de mayo, un monto menor a los 16 millones frente al cierre del 2022 y a los 58.258 millones registrados al cierre del 2021. De otro lado, el Banco Central de Reserva también informó que los envíos de remesas de trabajadores peruanos desde el exterior alcanzó los 942 millones en el primer trimestre. Del 2023, superiores en 5.1, ¿no? En comparación al de igual trimestre del año pasado, ¿no? El mayor envío de dinero de los emigrantes peruanos se debió principalmente a la recuperación del empleo en Estados Unidos, ¿no? Principal país de donde provienen las remesas. El derecho especial de giro, el DEG, que ya lo estamos viendo, ¿no? Que es un activo de reserva internacional creado en el 69 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Hasta el momento se ha asignado un total de desde 660.700 millones, equivalentes a aproximadamente 943.000 millones, ¿sí? En los cuales se incluye la mayor asignación en la historia de la institución por un monto de alrededor de 456.000 millones aprobados el 2 de agosto del 2021, ¿sí? En vigor a partir del 23 de agosto del 2021. El DEC no es ni una moneda ni un crédito, ¿no? Frente al FMI. Más bien representa un derecho potencial frente a las monedas de libre uso de los países miembros, ¿no? El DEG puede canjear por monedas de libre uso. Se puede canjear por monedas de libre uso, entonces. La Organización Mundial del Comercio, ¿cuáles son sus funciones, no? Administrar los acuerdos comerciales, ¿cierto? Administrar los acuerdos comerciales, servir de foro para las negociaciones comerciales, resolver las diferencias comerciales, examinar las políticas comerciales nacionales, crear capacidad comercial en las economías en desarrollo, ¿sí? Cooperar con otras organizaciones internacionales. Ahí está, ¿no? ¿Su sede dónde se encuentra? Su sede se encuentra en Ginebra, ¿no? Establecida el 1 de enero de 1995, creada por las Naciones Unidas en la Ronda de Uruguay, ¿sí? La OMC está integrada por 164 miembros que representan más del 98% del comercio mundial. Otros 22 países están negociando su adhesión a la organización.
Entramos con la balanza de pagos. La balanza de pagos. ¿Qué será? ¿Qué será? Un registro estadístico. A ver. Esto que uno crea, esto lo crea el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional que le presta dinero a los países que tienen déficit de balanza comercial, ¿sí? Que tienen déficit de balanza comercial, tendrán que supervisar cómo va el comercio internacional de sus países. ¿Cómo sabe el Fondo Monetario Internacional qué país está en déficit? ¿Cómo sabrá el Fondo Monetario Internacional cuál de los países se encuentra en déficit? ¿Puede saberlo o no? ¿Cómo sabe el Fondo Monetario Internacional qué país se encuentra en déficit? ¿Podrá saberlo? ¿Qué dicen, gente? ¿Habrá algo que tendrá que hacer o no se puede saber? ¿Habrá algo que tiene que hacer? ¿Habrá algo que puede hacer o no se puede saber? Va a tener que crear un sistema, pues, ¿sí? Va a tener que crear un sistema de registro contable. ¿Cómo se llama ese sistema de registro contable? Ese sistema de registro contable se va a llamar, ¿sí? La famosa balanza de pagos, ¿sí? Entonces, este sistema, lo que va a pasar es va a registrar, pues, va a registrar todas las operaciones de todos los países, ¿no? Es un registro estadístico que resume para un tiempo específico las transacciones económicas que realizan los residentes de una economía en el resto del mundo. Las transacciones económicas que se registran pueden ser comercio de bienes y servicios, flujo de inversiones y préstamos, pago de intereses y utilidades, entre otros, pues, ¿no? Es elaborado por el BCR, ¿no? Según la metodología del FMI. ¿Cierto? Un poco de ejemplos de la balanza de pagos. Un poco de ejemplos de la balanza de pagos. Y la estructura. ¿Sí? La estructura. ¿Cuál es la estructura que tiene? ¿Sí? Ahí están. ¿Cuántas balanzas de pagos son? Son 5. ¿Cuántas balanzas de pagos son? Son 5 balanzas de pagos. Cuenta corriente, cuenta financiera, financiamiento seccional, errores y omisiones y flujo de reservas. Cuenta corriente, cuenta financiera, financiamiento seccional, errores y omisiones y flujo de reservas. ¿Sí? La primera balanza, que es la balanza en cuenta corriente, si observan bien, tiene 4 subbalanzas. La primera balanza, que es la balanza en cuenta corriente, tiene 4 subbalanzas. ¿Cuáles son esas 4 subbalanzas? ¿Cuáles son esas 4 subbalanzas? Que están ahí abajo. La balanza comercial, la balanza de servicios, renta de factores, transferencias corrientes, renta de factores, transferencias corrientes, ¿cierto? Esas son las 4 subbalanzas. 4 subbalanzas de la balanza de pagos. Fíjense, la primera, la cuenta corriente y las 4 subbalanzas. Atentos, ahorita pregunto. ¿Sí? La cuenta corriente y las 4 subbalanzas. Voy a tener la subbalanza que también se va a llamar balanza comercial, la subbalanza que va a ser balanza de servicio, la subbalanza que va a ser renta de factores y la subbalanza que va a tener transferencias corrientes. Balanza comercial, balanza de servicios, renta de factores y transferencias corrientes. Ya está. La balanza comercial entonces registra los intercambios de exportaciones e importaciones de los bienes entre un país y el resto del mundo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser sus resultados? El superávit, el déficit y el equilibrio. Un poco de cuentas, ¿sí? Balance de cuenta corriente y la balanza de servicios, ¿sí? Aquí está un poquito, aquí los ejemplos están bonitos, pero
Yo creo que aquí ustedes lo pueden apreciar mejor, ¿sí? Yo creo que se lo puedo explicar mejor. A ver, la balanza comercial, ¿qué registrará? ¿Alguien me puede decir? La balanza comercial, ¿qué registrará? La balanza comercial va a registrar los bienes. Los bienes. La balanza de servicios, ¿qué registrará? Los servicios. ¿Cuál será la diferencia entre un bien y un servicio? ¿Hay diferencia? ¿Cuál será la diferencia entre un bien y un servicio? ¿Hay diferencia? ¿Habrá diferencia entre un bien y un servicio? Hay gente, participen. A ver, un bien que va en la balanza comercial es tangible y un servicio es intangible. O sea, un bien es físico y un servicio es inmaterial. Un bien es físico y un servicio es inmaterial. ¿Cierto? Renta de factores. Ahí va a estar el dinero que entra de otro país referente a los factores productivos, ¿no? Naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado, ¿no? Y las transferencias corrientes, ¿qué serán? A las transferencias corrientes las vamos a llamar donaciones, ¿sí? Las transferencias corrientes son donaciones. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Esta primera cuenta, ¿queda claro? Esta primera cuenta, ¿queda claro? Cuenta financiera. Capitales a largo plazo y capitales a corto plazo. Cuenta financiera, capitales a largo plazo y capitales a corto plazo. ¿Sí? A ver, cuando hablamos de la cuenta financiera, ¿sí? Capital a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo es hasta un año, y a largo plazo son mayores, ¿no? Mayores a un año. ¿Sí? Y esto se va a poder dar en el sector privado y en el sector público. El sector privado son aquellas empresas que se fundan con, aquellas empresas que se crean o que se fundan con dinero de los particulares. Y el sector público son aquellas empresas que se crean con dinero del Estado. ¿Cierto? Balance de financiamiento excepcional. A ver, el Fondo Monetario Internacional, si quiere, a ver, me estoy pasando algo, hasta la cuenta financiera que ya la vimos. Balance de financiamiento excepcional. El Fondo Monetario, si quiere, puede condonar la deuda. El Fondo Monetario, si gusta, podría condonar la deuda, o sea, perdonar la deuda a algún país. ¿Qué creen? ¿El Fondo Monetario podrá perdonarle la deuda a algún país? No, pero depende. Si quiere, sí, pues, ¿no? Si quiere, sí, porque eres el dueño de la institución, ¿no? Si quiere, sí. Si quiere, puede perdonarle la deuda. ¿Cierto? ¿A eso, cómo se le llama eso? Condonación, ¿no? Condonación o financiamiento excepcional. ¿Cierto? Y la balanza de errores y omisiones, ¿no? ¿Qué es la balanza de errores y omisiones? La balanza de errores y omisiones es aquella balanza donde se registran las operaciones ilegales, que no sabemos quién las hace ni a qué hora las hace, ¿no? Pero que sabemos que hay dinero que está circulando en la economía, ¿sí? Por ejemplo, el contrabando. ¿Hay contrabando en nuestro país? ¿Habrá contrabando en nuestro país? Claro, sí hay contrabando en nuestro país, ¿cierto? Sí. Y nosotros no sabemos quién lo hace ni a qué hora, porque si no estaría preso, pues no. Aparte de los que caen presos por omitir esta ley, ¿no? Por realizar contrabando. Pero sin embargo, cuando se hace el cálculo económico, nos damos cuenta de que en la economía hay más dinero del que debería haber, ¿no?
Nos damos cuenta que en la economía hay más dinero del que debería haber. Y si hay más dinero del que debería haber, entonces tenemos que saber de dónde viene, ¿no? Viene, por ejemplo, de la piratería, del contrabando y del narcotráfico, ¿sí? ¿Existe dinero que entra por narcotráfico en nuestro país? ¿Existirá dinero que entra por narcotráfico en nuestro país? Claro, claro, ¿cierto? Y entonces no sabemos quién los realiza, pero nos sobra dinero en economía y son producto de estas, de estos actos ilegales, ¿no? Entonces ese dinero que sobra vamos a tener que registrarlo en economía como, ¿cómo qué? Vamos a tener que registrarlo en economía como dinero en la balanza de errores y omisiones, ¿cierto? Ya está. La piratería. ¿Hay piratería en nuestro país o no? ¿Existirá piratería en nuestro país, en Perú? ¿Qué dicen? Sí, eso de los discos. Claro, hay piratería en nuestro país, pues. Hay piratería en Perú, ¿no? Y eso le genera ingresos a estas personas. Sí, es un delito, claro, es un delito, ¿no? Sin embargo, existe, ¿no? Existe dinero que entra al país, ¿no? A través de estas actividades y eso sí vamos a tener que nosotros registrarlo en errores y omisiones, ¿no? Y el flujo de, acá está, errores y omisiones. Y el flujo de reservas, ¿qué es el flujo de reservas? El flujo de reservas es el dinero, ¿sí? El flujo de reservas es el dinero que se utiliza justamente para algún tipo de eventualidad, porque las reservas, como habíamos dicho que eran, las reservas también se van a utilizar como acumulación, o sea, como ahorro. Las reservas se utilizan como acumulación de dinero, o sea, como ahorro. ¿Listo? ¿Listo? Cuenta corriente que tiene cuatro subcuentas. Cuenta financiera que es a corto y largo plazo. ¿Sí? Financiamiento excepcional que son condonaciones de deuda. ¿Sí? Errores y omisiones que es, que es dinero que entra por actividades ilegales. Y flujo de reservas que son los ahorros, ¿no? Las reservas que pueden o que podrían tener los países. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Así lo hemos explicado mejor. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Resultados de la balanza de pago registran los activos en forma de valores, divisas, oro monetario y suscripción de acciones a organismos internacionales. El flujo de reservas netas del Banco Central o reservas internacionales netas RI se calcula a partir de la variación de los saldos reportados en las cuentas monetarias. Ahí está la balanza en cuenta corriente, la cuenta financiera, préstamos, inversiones, deuda. Y sus claves. Marquen sus claves, gente. Marquen sus claves.
¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, profesor. ¿Alguna inquietud? Listo. Ahí nos quedamos entonces. Ahí nos quedamos entonces, gente. Espero que les haya gustado la clase. Ya para la siguiente clase, su profe ya se reencuentra con ustedes. ¿Sí? Y nos veremos en alguna próxima oportunidad. ¿Listo? Listo, 5:30 en punto. Chao, chao. Un abrazo, nos vemos. Cuídense.